soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. China, por tantos años tan odiada por todos. Hasta que el mes pasado, por ahí del 19 de enero, cuando les bloquearon TikTok a los estadounidenses por, ¿cuánto fueron? 16 horas, 18 horas, fue muy poco. Hicieron una migración masiva a una app china, a una red social china que se llama Xiaohongshu, o como le han dicho en inglés, RedNote. Y ¡oh sorpresa! La gente se topó con que China no es la distopía que pensaban. De eso vamos a estar platicando hoy al estilo Chisme Time, porque esto también tienen semanas comentándome por allá por Instagram o incluso aquí en YouTube en los comentarios. Y claro que quería dar mi opinión al respecto. Como siempre en todos estos videos que hago hablando de China, les recuerdo que es mi opinión, es desde mi punto de vista, todo lo que voy a decir es basado en mi experiencia y si alguna otra persona que vive en China piensa diferente, pues es completamente válido. Aclarado eso, comencemos. En caso de que tú seas de las pocas personas que no se enteró de lo que pasó, debido, como dije, al ban que les pusieron a TikTok, eso de que iban a cerrar TikTok en Estados Unidos, mucha gente empezó a buscar otra opción y como forma de rebeldía ante el gobierno estadounidense, muchos abrieron cuentas en Xiaohongshu, RedNote, o literalmente significa pequeño libro rojo. Es algo así como un Instagram chino, que de hecho así es como era conocido antes de todo esto. Xiaohongshu ya era súper extra popular dentro de China. Era conocido como la alternativa china de Instagram. ¿Por qué la gente pensó que era algo así como el TikTok chino? No lo sé. Imagino yo porque Xiaohongshu eventualmente también abrió lo de videos cortos en formato corto, porque en sus inicios era solamente de fotos tipo Instagram y ya después les digo que incorporaron el video en formato corto. El punto es que la gente abrió su cuenta en esta app como diciéndole pues te jodes al gobierno estadounidense y le doy todos mis datos, todo al gobierno chino, según ellos. Esa era la manera en la que estaban protestando, digamos así, que les quitaran su amado TikTok. Desde el 18 o el 19 de enero, yo abrí mi Xiaohongshu porque para esto, sí, yo tengo cuenta, pero no es, o sea, soy usuaria, pero no creadora, ¿saben? Me gusta estar viendo cosas en esa app, pero la verdad es que no la utilizo diario, ni subo nada, excepto a lo mejor una que otra foto y es todo. Y me sorprendió bastante abrirla y ver que había un montón de gente no china subiendo sus videos y diciendo que eran los TikTok refugees, o sea, refugiados de TikTok, que a mí me dio muchísima risa y a los chinos también. Y pues yo luego le fui a comentar a Steven de que, oye, ¿qué crees que está pasando? Esto y esto y esto. Y él estaba como que, ¿pero por qué? O sea, ¿para qué? Creo que en la cabeza de muchos chinos no entendieron el por qué. O sea, no entendían el por qué simplemente no se mudaban a otra aplicación que fuera estadounidense. O sea, ¿por qué hacerlo a un app china? Y ya después hubieron muchos creadores que hicieron videos explicando de que no, pues fíjate que el gobierno ha quitó el TikTok, entonces como para decirles pues no me importa, no voy a usar otras apps para darte todos mis datos a ti, gobierno de Estados Unidos, mejor se los doy al gobierno chino, pues para eso. Y a los chinos les dio bastante risa, porque muchos de ellos ni siquiera sabían, porque creo que hay mucha gente en China que no presta tantísima atención a las noticias de Estados Unidos y al final se abrieron conversaciones muy padres, la verdad. Siento que fue como un intercambio cultural, al menos los primeros días, porque la gente de Estados Unidos en serio pensaba que China era como que muy horrible, ¿saben? Creo que tienen una idea en la cabeza de una China que está toda destruida, que viven en pobreza extrema, que tienen absolutamente cero libertad de tener una vida normal en su día a día. Se llevaron una sorpresa de abrir la app y ver pues gente posteando su vida normal. Como les decía, Xiaohongshu es una app que es conocida como el Instagram chino y la población que utiliza esta red social, el 70% son mujeres y suelen ser mujeres o generación Z o millennials jóvenes, es decir, pues sí, la mayoría son mujeres jóvenes y también se considera que la mayoría de la gente que utiliza Xiaohongshu son de clase media o de clase media alta. Pero sí, o sea, sí es como que una versión, les digo, es como un Instagram, una versión muy bonita de la vida, no todos, lógicamente hay videos de vida normal, ¿saben? O sea, vida diaria normal,
pero a comparación con otras redes sociales chinas, sí siento que es muy estética, que por lo mismo de que hay muchas mujeres que son los usuarios, pues a las mujeres les gustan las fotos bonitas y hay mucho de que decoración y todo muy bonito, mucho de que mira mis compras y así. De hecho, si ustedes se unieron a Show Honshu, yo les recomiendo que vean tutoriales de maquillaje, de skincare, de cabello, que vean videos de uñas. Yo siempre que me hago las uñas, que de hecho tengo meses que no me las hago, pero siempre que yo me hacía uñas, yo sacaba mis diseños de ahí. También es buenísimo para recetas. Oigan, recetas de tés. Hay unas chicas que se dedican a subir recetas de que para bienestar hormonal de la mujer y hacen unos tés increíbles que yo he hecho una que otra vez en la casa en versión no estética, por eso nunca lo subo porque es de que sí, como sea me lo voy a tomar. Y pues está muy padre, la verdad. O sea, sí hay cosas muy padres que no te encuentras en otras redes sociales, por lo mismo que hay muchas chinas que solamente suben contenido en chino, en Xiaohongshu. Ahora, los puntos que yo vi que a la gente le daban más como que, ¡oh, por Dios, ¿cómo es posible? Eran, número 1, el hecho de que todo eso del crédito social no existe. Cosa que yo llevo años, pero años diciendo en redes, en todas mis redes y en persona a que me lo pregunte cuando me decían, es que cómo viven con lo del crédito social. Y yo que les decía, no existe, no existe. ¿Y saben cuántas veces me acusaron de trabajar para el gobierno o de que no decirles la verdad o estás mintiendo o tú no sabes porque tú eres extranjera y tú no ves, no sé, no ves la realidad de China aunque vivas ahí? ¿Saben cuántas veces? O sea, me hartó tanto que yo dejé de hablar del tema. Yo dije, ay, sí, hombre, sí, vivimos en la distopía que tú estás diciendo, en lo que tú piensas, sí, así vivimos. Pero no, o sea, por fin, cuando los chinos les dijeron que no había crédito social, la gente sí les empezó a creer. Al principio me enojé, o sea, al principio me enojé porque yo decía, pero si ya les dije, y un montón de extranjeros les dijo miles de veces que no existía el crédito social. Habían posts, habían fotos, habían videos en YouTube diciendo que no hay crédito social y no nos creían. Lo bueno fue que después a los chinos sí les creyeron. Al principio les digo que sí me enojé porque dije, chincharosa, tantos años diciéndoles y la gente es terca, pero ya después dije, mira, eso es algo bueno, así que hay que celebrarse que por fin entendieron que no vivimos de esa forma. O sea, no hay una puntuación asignada a cada persona en China y que a partir de eso tienen derechos y eso. Todas esas cosas ridículas que la gente dice en internet, no. Y también me puse a pensar de que, oye, ¿pero por qué? O sea, porque ahora sí les creen. Y ya después analicé y dije, ok, es que miren, es muy diferente si yo como extranjera hago un video para YouTube, que es una red occidental, y les digo que no es cierto, a si un extranjero, una persona extranjera entra a una red social china. Según ellos, pues nadie está, o sea, todo lo que ponen es verdad, porque nadie se esperaba que hubieran extranjeros o que hubieran americanos espiando, por decirlo así, los videos que ponen los chinos en su día a día. Entonces tiene mucha más credibilidad algo que ellos vieron con sus propios ojos, o sea, que no es actuado, digámoslo así, porque uno como extranjero, muchas veces la gente piensa, es que lo estás actuando o me estás diciendo esto porque el gobierno te convenció de decir eso. Pero en este caso no, o sea, en este caso la gente extranjera en Red Note eran invitados, son invitados, porque ahí siguen. Y vieron cómo era la realidad en China. O sea que, ojo, yo no digo que en China todo sea libertad de expresión así. No, claro que no. O sea, China sí tiene mucha censura, pero no en las cosas que ellos pensaban, ¿ok? O sea, no es tan estricto como muchas veces la gente afuera de China piensa. Y pues sí, eso vi que a mucha gente le llamó la atención y que estaban haciendo videos y que todo de que, oh, por Dios, me han mentido toda la vida. También acerca del coste de vida en China, y eso yo veía que a mucha gente le llamaba la atención de que es que es muy barato y esto y lo otro, viven en un paraíso y miren, hasta cierto punto sí, o sea, sí hay cosas muy económicas, pero también se tiene que tomar en cuenta que el salario promedio en China es muchísimo más bajo que el salario promedio en Estados Unidos. Entonces, pues sí tiene sentido de que las rentas sean mucho más baratas. Que aquí algo que yo siento que como que la gente no entendió muy bien
es que el coste de las rentas, o sea, las rentas sí son mucho más baratas que en la mayoría de los países de primer mundo, eso sí es verdad. Aún estando en las ciudades caras, Shanghai, Beijing, sí es más barato que digamos en Nueva York o en Los Ángeles, o sea, eso sí. Pero comprarte un departamento o una casa, yo siento que es mucho más costoso dentro de China que en Estados Unidos. Que sí, yo sé, Estados Unidos ahorita tiene una crisis de las casas horrible y los precios están por los cielos, pero aún con todo eso de los precios muy altos, y en China fue al contrario, en China los precios desde el año pasado han estado bajando. Aún así, yo siento que es más barato, entre comillas, comprar propiedad en Estados Unidos. Y de el dinero que te cuesta, por decir, 2 millones de yuanes dentro de China es un departamento pequeñito, y 2 millones de yuanes en Estados Unidos igual es una casa normal de 3 recámaras con patio, garage propio y demás. Esto hablando de una ciudad X, o sea, una ciudad en medio de la nada en Estados Unidos y una ciudad en medio de la nada en China. Siento yo que te sale mucho mejor comprarte una casa allá. Aparte de que el down payment dentro de China necesitas poner, creo que por lo menos el 30%. Y hasta donde yo recuerdo en Estados Unidos es menor, es como que el 10% lo que tienes que poner o algo así, pero yo recuerdo que era poquito, que yo dije, oh, pues con razón mucha gente tiene. Que en otras cosas, o sea, saliéndonos de lo de la vivienda, sí siento que China es mucho más económico, todos los servicios, por decir, salir a cenar, a menos de que te vayas a un restaurante de que es súper lujoso, porque pues lógico sí los hay, digamos que los restaurantes normales sí son mucho más económicos que en Estados Unidos. El transporte público, sí es verdad, es muchísimo mejor, pero abismalmente mejor que en Estados Unidos y que en México. Yo siento la comida, mientras no sea comida extranjera, sí te va a salir mucho más económica. Y lo de que no pagamos impuestos al año por tener la casa, sí, no se pagan impuestos por propiedad ni tampoco por tu carro, como en México que pagamos la tenencia. En China pues no, nada más pagas una vez impuestos cuando compras tu casa o cuando compras tu carro y ya está ahí, no te vuelven a pedir nada. Entonces sí hay muchas cosas que entiendo por qué les hicieran como que wow, China no está tan horrible como pensamos. Pero siento yo que el principal asombro no es tanto de que China sea lo mejor del mundo, sino que en serio, si te estás esperando que China es una porquería, viviendo todos en las calles y en el desperdicio, en todo horroroso, pues sí, ver que es un país normal como cualquier otro sí les causó shock, porque no sé, yo creo que en serio había mucha gente que no veían contenido acerca de China, o sea, que solamente lo que les decían las noticias y que nunca se les había ocurrido que hay un montón de gente en YouTube, en todos los idiomas, haciendo contenido acerca de China, o en TikTok o en Instagram, o hay mucho. Siento yo que en estos tiempos, si uno no sabe cómo está la cosa en otro país, es porque en serio nunca se detuvo a buscar. Es muy sencillo encontrarte información más o menos verídica en internet, pero pues bueno, sí les llamó mucho eso la atención. Y al principio les digo que yo vi un diálogo muy bonito, o sea, los chinos sí los trataron de que bienvenidos, y miren, los chinos más jóvenes, los Gen Z y los millennial jóvenes, sí son muy chistosos, sobre todo en internet, o sea, sí como que se supieron acoplar su humor al humor americano. Y pues les estaban diciendo que muéstrame la foto de tu gato. Ese es tu impuesto para poder usar el Xiaohongshu, ¿no? Y muy padre, pero yo sí dije, es que se van a empezar a atacar. O sea, en algún momento, porque la mayoría de la gente es súper respetuosa y muy amable y todo, pero claro que iban a salir las personas muy racistas y empezar a hacer de que subir fotos jalándose los ojos para que sus ojos parecieran ojo de asiático, lo cual es muy desagradable, es una actitud muy desagradable, muy racista, no lo hagan. O también gente que inmediatamente empezó con sus cosas políticas de que no, es una porquería, Red Note es una porquería, porque miren, ni siquiera puedes poner Tiananmen porque no te sale nada. Y algo que todos nos quedamos como que, ¿serás bruto? Porque si escribes en inglés, pues no te va a salir nada. Escribe Tiananmen Square en chino y te va a salir un montón de cosas y un montón de fotos, porque es un lugar turístico súper importante en el país. Entonces, aún así, hay gente que en serio sí está muy, muy cerrada de la cabeza, y que no importa que tenga la evidencia enfrente, ellos van a seguir pensando de que no, todos mienten. Y yo sé que en China viven
no sé, o sea, en un ambiente muy feo y que no pueden hacer absolutamente nada porque el gobierno solo está así. O sea, sí hay gente que está bien obsesionada con el gobierno chino y que en serio piensan que la gente no puede hacer, decir, moverse, nada sin tener una cámara enfrente viéndolos todo el tiempo y controlándolos. Llevan sus ideas muy al extremo, siento yo. Y pues a esa gente no queda más que ignorar. Ahora, que tampoco está bien que piensen que China es un paraíso, porque no lo es como cualquier país, tiene cosas muy muy buenas y tiene cosas también que, ¿sabes qué?, se podrían mejorar, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces, todo con criterio, todo el contenido que ustedes consuman acerca de cualquier otro país, no nada más de China, todo con mucho criterio, y es muy bueno que consulten varias fuentes, varias personas, porque hay opiniones muy diferentes y hay también experiencias muy diferentes. Por ejemplo, una que les quería platicar, hay una chica que ella vive en Estados Unidos en una isla McKenna Island, no me acuerdo cómo se llama, pero es una isla que está por Michigan y que en esta isla es como que una isla histórica y no permiten carros, pero sí hay gente que vive ahí todo el año, a pesar de que la isla es como que más turística en verano porque en invierno hace demasiado frío. A mí me empezaron a salir sus videos hace unos meses y me llamó muchísimo la atención por lo mismo de que es un estilo de vida diferente. Y yo veía sus videos y todo, y una vez mencionó que ella pasó como 10 años viviendo en China con su familia. Ella tiene 2 hijos y está casada. Entonces yo dije, wow, total de que cuando la gente empieza a irse a RedNote, le empiezan a preguntar de que, oye, tú dices que vivías en China, ¿no puedes dar tu opinión? Y ella hace un video largo y tendido hablando de su experiencia en China. Y oigan, es que lo que dijo yo me quedé, ¿qué? Porque ella empieza a explicar de que, ay, sí, está bien padre, los chinos son muy amables y todo, pero todo lo que ven es mentira, o sea, es un contenido muy curado para redes. Y ella sí dijo de que la mayor parte de la población de China vive en la extrema pobreza, y empieza a decir de que es imposible para la mayoría de los chinos comprarse un carro y no tienen secadoras, es el tercer mundo, son muy muy humildes, jamás, o sea, ellos, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, ellos sienten como que admiración para nuestros homeless, nuestra gente sin casa, porque pueden vivir en carros, y ellos, pues los chinos no tienen para un carro. Y yo me quedé, ¿de qué está hablando? Entonces yo me puse a checar los videos que ella había hecho de su vida en China, y resulta que sí, que ella estuvo aquí como 10 años después de haberse escapado, no sé yo, si de una iglesia mormona o de algo así, pero que ella decía que era un lugar muy religioso donde los tenían muy muy controlados, y como que se casó a los 18 y se fue a vivir fuera de Estados Unidos, no sé, una historia un poquito medio rara. Total de que cuando llegan a China no se fueron a vivir a lugares pues normales, se fueron a vivir a pueblitos donde no había ningún otro extranjero, y en las regiones más pobres de China. China está dividido en dos, se podría decir, y creo que el 70 o 80 de la población vive de este lado, o sea, de Beijing para abajo, y del otro lado está mucho menos desarrollado. Sí necesitan meterle mucho dinero. La mayoría de esa área es montaña, entonces por lo mismo no está desarrollado, porque son montaña tras montaña tras montaña con climas muy extremos, entonces no mucha gente vive ahí, o sea, es poca la población china que vive ahí. Total de que ella contó que estuvieron viviendo en un pueblito, después creo que sí, dijo que se movieron a Xi'an por unos años, y luego que se movieron a una aldea al pie de las montañas Himalayas, no sé en qué provincia habrá sido la verdad, pero me imagino que en Sichuan o algo por ahí, y que se movieron a una cabaña que no tenía ni luz, ni agua, ni nada, y que vivían de dar tours de cómo escalar los Himalayas y así. Entonces eso la verdad es que no es una vida normal de la gente chino promedio. La gente en China usualmente no vive al pie de una montaña en una cabaña en medio de la nada, o sea, no es normal. Entonces me imagino yo que de ahí ella se quedó con esa imagen de que todo el mundo en China es exageradamente pobre y de que sueñan con comprar un carro y no tienen. Vi en las noticias que el año pasado se compraron 25 millones de carros nuevos. O sea, eso es en un año, ¿ok? La mayoría de las ciudades en China
tienen problemas de que hay demasiados carros y hay limitación para que no puedas comprar más carros porque es demasiado tráfico. Es demasiado, o sea, hay demasiados carros en China que el gobierno tiene que poner un paro para de que no, vamos a hacer lotería y solamente vamos a dar el número de registro, número de placas a determinadas personas en las ciudades grandes, porque si no, el tráfico se va a hacer horroroso. O sea, es un contraste muy grande a lo que ella estaba diciendo. Y luego también eso de poner de que es que no tienen secadoras, tercer mundo asqueroso. Yo me quedé, pero pues la mayoría del mundo no utiliza secadoras. Eso sí se me hace algo muy de Estados Unidos, Canadá. Y en México yo sé que sí hay algunas personas que utilizan secadoras. En China la mayoría no. Pero he de decir que últimamente, o sea, desde hace unos 5 o 6 años, yo sí veo que muchas casas tienen secadoras y lavavajillas. Cosa que cuando yo llegué a China no se usaba. Pero ahora sí lo veo abundante. Y les quería comentar todo esto de ese video que vi de la chica, porque pues no considero que ella esté mintiendo. O sea, ella en serio sí piensa de esa forma. Yo no sé si no se puso a ver estadísticas de cuánto ganan los chinos o de los carros chinos, o yo no sé. Pero pues ella sí en serio piensa que la gente en China vive en la miseria. Y pues no que se excuse diciendo eso, pero sí lo dice de que yo viví ahí, entonces yo lo sé, y lo que estás viendo en Xiaohongshu es el 1% de la población o menos, porque todos son extremadamente pobres. Entonces, para que vean cómo dependiendo de la persona podemos vivir en el mismo país y experimentar algo completamente diferente. Por eso, les repito, es súper importante que si tú tienes dudas acerca de un lugar, consultes fuentes diferentes, porque pues somos humanos y todos vemos las cosas de manera diferente. Pero bueno, ya me extendí. Ya se me enfrió lo que me queda del tecito, así que hasta aquí voy a dejar este video. Por ahí les dejo también mi Xiaohongshu en la cajita de la descripción, por si alguien quiere seguirme por allá, que les repito, no subo muchas cosas por allá, pero pues sí, por si quieren ver a las personas que yo sigo, también les dejo aquí abajo, que sí vi muchos latinos en Xiaohongshu, pero bueno, ahora sí, nos vemos en los comentarios y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.